Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Me presento. Mi nombre es Andrés Sebastián Cruz Chipana. Tengo el agrado de presentar el avance de portafolio número 2 sobre el ecosistema del lago Titicaca. Estamos en el curso de Individuo y Medio Ambiente. Comencemos. Vamos a hablar de una introducción pequeña sobre lo que es el lago Titicaca. Bueno, el lago Titicaca es uno de los ecosistemas más importantes de Perú y Bolivia. En esta presentación analizaré un poco sobre las principales causas y consecuencias del impacto ambiental que afecta este lago, considerado un patrimonio natural vital para la religión andina. Vamos a iniciar primero con las causas. Primero comenzamos con el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que hacen las industrias y más que todo la mina. Al momento de que la mina de por sí es explotada y una explotación, los residuos de esta mina van directamente hacia el lago Titicaca. Por ejemplo, tenemos un poco sobre lo que es el petróleo, el mercurio y, por así decirlo, también los minerales, algunos minerales contaminables llegan a este lago y hacen que este lago esté contaminado y de por sí esté sucio y no sea, y no, por así decirlo, tampoco sea consumible para el público en general. Vamos con el turismo descontrolado que genera residuos sólidos. Cuando nosotros los turistas nos acercamos a este lago, dejamos muchos residuos inorgánicos que son inservibles de por sí. Dejamos bolsas de plástico, podemos dejar de botellas, latas, entre otras cosas, que prácticamente no hacen contaminar las orillas del mar. Y también ha ocurrido en casos de que cuando hay paseros con totora, que son de por sí el barco de este lugar, dejan residuos dentro del lago y eso hace que los animales los consuman y lamentablemente perezcan. Así que no es correcto y es una causa primordial de lo que, por eso lo que está el lago Titicaca. Vamos con la pesca excesiva y especies introducidas. Al momento de que la pesca es explotada de una manera que no va con los recursos, hacemos de que prácticamente no exista una pesca adecuada. Porque esta pesca se hace con productos que no son nocivos de por sí para el lago. Y también se hacen con... Es una sobreexplotación. Y al momento que sobreexplotamos los recursos, hacemos de que el lago sea afectado y no tenga no cumpla una cadena alimenticia dada. Vamos con el cambio climático y variaciones del nivel del agua. Al momento de que de por sí, no, disculpe. Al momento de que no existe de que no hay lluvias o de por sí no hay lluvias o no hay tormentas, entre otras cosas, hacen de que no llegue el agua adecuada al lago. Y eso produce esto de aquí. Y el momento que también hay contaminación y otras cosas hacen que el agua sea contaminable y no llegue de la forma correcta a este lugar. Bueno, vamos a hablar también sobre lo que es actividades agrícolas sin control, fertilizantes y residuos. Las actividades agrícolas son importantes para este lugar porque prácticamente es su fuente de alimento, pero se están dando de manera inadecuada. Están usando fertilizantes, están usando productos que son nocivos de por sí para el lago. Entonces, al momento que son nocivos para el lago, hacemos de que prácticamente el lago, por así decirlo, sufra de diferentes cambios climáticos y también sufra de contaminación. Y bueno, como bien dije en el número uno, si nosotros nos damos cuenta, el turismo y también las personas que viven a este lugar dejan sus residuos tirados por cualquier parte. Y eso también afecta tanto lo que es la principal fuente de alimento de este lugar, que es el lago. Una cita que puedo dar, que fue dada por Cinia en el año 2023, sería más del 70% de las aguas residuales llegan al lago sin tratamiento. Debido a la causa número uno que está presente aquí y también a la causa número dos, estas aguas llegan a las personas y esta agua es consumible. Entonces, estas aguas llegan siendo imperecibles para el ser humano. Entonces, hacen de que provoquen enfermedades y bacterias. Y esto lo dijo el mismo cine, está comprobado que el 70% no llega correctamente. Vamos con lo que son las consecuencias. Consecuencias de lo que es el problema que está sufriendo el lago Titicaca. Muerte de especies nativas, suche, carache y ispi. Como podemos observar en el primer caso, tenemos que el vertimiento de agua, o sea, que lleguen productos nocivos a este lugar, hacen de que los peces consuman esto y hacen que prácticamente perezcan. Y el momento que también, si nosotros nos damos cuenta, los peces fallecen porque más que todo están dándole cosas nocivas. Es como un veneno para ellos. Entonces,
hacen que lamentablemente perdamos especies muy importantes que en poco a poco se van a estar en peligro de extinción. Pérdida de diversidad y deterioro del ecosistema. Cuando, como bien dije en la parte de las causas, mm, estos productos llegan y hacen que el lago esté así, de este color o incluso de este color marrón, que es todo muy, es la verdad, el color es horroroso. Entonces, hacen de que estén de esta forma y entonces esto los consumen los peces. Y también el deterioro del ecosistema es muy importante, porque como bien dije, si nosotros dejamos desechos como plástico, como botellas o latas en general, los animales o bueno, la fauna de este lugar lo consume y eso hace que estos mismos se atoren con eso y esos mismos hacen que estos perezcan. Es importante de que nosotros podamos cuidar este lugar, no ni lanzar desechos, porque principalmente todo es una cadena. Entonces, al momento de que si los peces perecen, de por sí los humanos no tienen que consumir. Disminución de la pesca artesanal. Una vez que la pesca ilegal y la sobreexplotación de estos recursos es muy fundamental, prácticamente hacen de que la pesca artesanal ya no tenga la misma importancia como lo era antes. Entonces, pues disminuye y pues entonces todos deciden adecuarse al otro modo que no es el correcto. Vamos con la afectación del turismo y la economía local. Al nosotros, bueno, como turistas, queremos un lugar, los cuales sea un lugar conveniente, un lugar bonito, un lugar extravagante. Y a nosotros ver de que prácticamente el lugar donde estamos visitando está sufriendo por muchos problemas de contaminación, desechos y el lugar no es tan atractivo al público. Eso hace que el turismo sea afectado y prácticamente la gente no quiera acudir a este lugar. Entonces, y al momento que el turismo se desvanece o bueno, tiene un bajón, hace que la economía local también disminuya porque dentro de la economía un punto importante de por sí es el turismo. Ahora vamos con lo que son el última consecuencia, que es el riesgo para la salud humana por el consumo de agua contaminada. Como bien dije en el apartado número uno, esta agua es perecible para el ser humano. El ser humano consume de este líquido. Entonces, al momento que nosotros sacamos agua del lago y esta agua está contaminada, esta agua está llena de mercurio, llena de petróleo, llena de diferentes materiales inorgánicos que no son consumibles para el ser humano, hacemos de qué? De que primero tengamos bacterias, después vengan enfermedades, problemas de salud y lamentablemente las personas perezcan por simplemente el hecho de consumir un agua que supuestamente debe ser potable. Entonces, también aparte de todo eso, tenemos los plásticos. Esta agua ya no es perecible porque tiene plásticos y los plásticos son dañinos para el ser humano. Entonces, tenemos que sí o sí cuidar el mar. Ento- Y como dijo el MINAN 2023, que es, la contaminación del lago pone en riesgo su biodiversidad. Eso quiere decir de que mientras más contaminamos, más vamos a matar este lugar. Y de por sí tenemos que tomar conciencia y cuidarlo. Bueno, vamos con un gráfico que voy a dar la explicación más que todo de cómo está yendo de por sí la vertiente del lago Titicaca. Bueno, podemos observar que en el lado vertical, que es este lado de aquí, y vemos que es el incremento del agua. Y podemos observar que en el lado horizontal, que es el punto X, tenemos unas leyendas que son el histórico, periodo seco del 82-83, periodo seco del 98-99, el año del 21 al 22 y el año 2022/23. El nivel del agua del lago Titicaca de este año es uno de los más bajos comparado con las sequías que ocurrieron en 1982, 983 y 998 y 99. Este gráfico básicamente nos explica qué tan bien ha estado el incremento del nivel del agua en estos últimos tiempos y y por así decirlo, cómo la sequía afecta a este lugar. Primero vamos con lo prom histórico, que es lo común. Tenemos de que todos comienzan en el apartado del incremento del agua en cero. Como ven en el histórico, tiene una disminución hasta -20, puede pasar hasta -25, pero siempre es un saldo positivo. Siempre es un saldo mayor a cero. Y llega a un punto límite, por así decirlo, lo máximo que llegó fue hasta 45 aproximadamente, y después tuvo una disminución. Pero esto es correcto porque no sufre una sequía, porque para sufrir una sequía tiene que estar menos de cero, y eso tuvo un aumento, siempre se mantuvo más de cero. Vamos con lo que es el periodo seco del 82-83, que fue una sequía grande que ocurrió en este lago Titicaca. Bueno, como podemos observar, como dicen el cero, y tuvo una disminución y una caída que comenzó en septiembre y en octubre, noviembre y diciembre tuvo una pequeña elevación.
pero después de diciembre prácticamente se fue para abajo. Y como podemos ver en julio, en junio, julio y agosto ya está en disminución y más allá también sigue en disminución. Entonces, esto es importante para saber de que el periodo seco afectó demasiado y fue una época triste de por sí para este lago porque no hubo qué consumir para la gente que vivía ahí. Tenemos el periodo seco del 98-99. Este periodo también comenzó en el año, bueno, este periodo comenzó en el incremento del nivel del agua al cero, poco a poco tuvo disminución, pero solamente la disminución fue dada en diciembre hasta febrero. Después tuvo un aumento muy exponencial hasta llegar al 45, incluso prácticamente semejante al prom histórico. Y después tuvo un bajón que poco a poco se vio dando. Finalmente tenemos el 21, que fue el mejor año del lago Titicaca en tema del incremento del nivel del agua, que comenzó en cero, y si nos damos cuenta es el más alto, casi llegando al uno. Pero bueno, entonces tuvo su bajón, y al tener su bajón, pues llegamos al año 22 23, que comenzó en cero, y poco a poco se fue dando y en enero prácticamente estaba muy abajo, pero después se fue más abajo y aproximadamente en los meses de junio, julio y agosto, este lago estaba totalmente en sequía, porque no tenía prácticamente agua por el nivel tan bajo del agua que existía en ese tiempo. Esto más que todo se produce por la contaminación, que es un factor muy importante. También se produce porque no existen las lluvias y el cambio climático pega bastante y hay más sol que lluvia y eso hace que el lago no reciba agua. Bueno, vamos con las conclusiones. Aquí tenemos una hermosa foto de lo que es el lago Titicaca y tenemos lo que es el Titicaca. Esta escritura es dada por las personas que viven en este lugar. Así se llama, Titicaca. Y tenemos como conclusión que el lago Titicaca representa un ecosistema único y esencial para la biodiversidad y el desarrollo de comunidades que lo rodean. Sin embargo, las actividades humanas, la contaminación y el cambio climático han alterado su equilibrio natural. Es necesario fortalecer la conciencia ambiental, promover un turismo sostenible y aplicar políticas efectivas de conservación para así garantizar la protección de este valioso patrimonio natural que es de por sí del Perú y del mundo. Muchas gracias y espero que les haya gustado y también que tomen conciencia de lo que es el cuidado de este lago porque no queremos perder más patrimonio. Muchas gracias.